Los ríos proporcionan agua, transporte y un medio de deposición de residuos. La superficie total que ocupan es pequeña, pero son los ecosistemas más intensamente usados por el hombre. Las características del río cambian desde su nacimiento hasta su desembocadura, debido a que su tamaño y volumen de agua aumentan y la composición y diversidad de especies cambia. Entre los factores abióticos que conforman un río existen la luz, el oxígeno, el dióxido de carbono, las sales minerales y ciertas condiciones de presión y temperatura. A su vez, la velocidad de sus aguas depende de la pendiente, del caudal y de la anchura del cauce. Por ello, a lo largo del curso de un mismo río se pueden encontrar zonas de rápidos y zonas de remansos. En el tramo alto de un río encontramos animales que son potentes nadadores. En el tramo medio aumenta el caudal y la concentración de sales minerales. A medida que el río pierde pendiente y se hace más ancho, posee una gran cantidad de desechos orgánicos. La temperatura del agua es más elevada y hay una densa vegetación en sus orillas. Los lagos son masas de agua dulce o salada que se encuentran rodeados de tierras. Poseen una flora y fauna muy importante y la luz está presente solo en la parte superior, que es la zona más rica en oxígeno, tanto por la actuación de los organismos fotosintéticos como por el intercambio con la atmósfera. Los peces y moluscos que tienen branquias y algunos insectos como el escarabajo buceador forman burbujas de aire que van consumiendo mientras dura la inmersión. En las regiones áridas, donde las precipitaciones son insignificantes y la evaporación intensa, el nivel de agua de los lagos varía según las estaciones y estos llegan a secarse durante largos periodos de tiempo. Los lagos pueden formarse a cualquier altitud y están distribuidos por todo el mundo. La flora y fauna que existe en los ríos y lagos de agua dulce de México puede variar dependiendo del lugar en el que se encuentren. En el río Bravo predomina el bosque mediano con árboles como el huizache y el mezquite, además de que cuenta con una gran cantidad de lirio acuático. Su fauna está formada por coyotes, conejos, diferentes tipos de roedores y una gran variedad de peces. La flora del río Pánuco está integrada por cactáceas, pinos, encinos, sauces y orquídeas. Sardinas, truchas, robalos, caimanes, víboras, entre muchas especies más, forman parte de la fauna de este río. Los ríos Grijalva y Usumacinta se unen en el estado de Tabasco, compartiendo de esta manera la flora y fauna. Esta se conforma por un bosque frondoso con una gran variedad de árboles como el zapote, en donde habitan monos aulladores, nutrias, manatís, pumas y diferentes tipos de serpientes. La delta del río Colorado tiene una vegetación de desiertos arenosos y dunas costeras, en donde se encuentran carrizales y plantas halófilas. En su fauna abundan pelícanos, castores y linces. El río Lerma-Santiago está rodeado de bosques de pino, encino, oyamel y pastizales, con especies como las mojarras, caracoles, camarones, ranas y cocodrilos. El lago de Chapala cuenta con lirios, helechos, arbustos y hierbas. Su fauna está formada por pescados blancos, mojarras, bocudos, garzas y gaviotas. El lago de Pátzcuaro tiene una flora conformada por pinos, encinos y oyameles, mientras que la fauna cuenta con especies como el pescado blanco, chichicuilotes, patos y ranas. En México existen alrededor de 50 ríos principales que transcurren en dos vertientes importantes, la de la Sierra Madre Oriental, en la que las aguas desembocan en el Golfo de México, y la de la Sierra Madre Occidental, de la cual desembocan los ríos en el Océano Pacífico. En la vertiente oriental o del Golfo de México, los ríos más importantes son el río Bravo, que nace en las montañas rocallosas en los Estados Unidos, y al llegar a la frontera con México, su recorrido pasa por los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, desembocando en las costas Matamoros, Tamaulipas. El río Pánuco nace en la altiplanicie mexicana, pasa por los estados de Veracruz y Tamaulipas, hasta que finalmente desemboca en el Golfo, en el puerto de Tampico. Los ríos Grijalva y Usumacinta nacen el primero en Tabasco y el segundo en Guatemala. Los dos pasan por las llanuras de Tabasco. El Usumacinta se divide en tres corrientes cuando desemboca y también sirve de frontera entre México y Guatemala. En la vertiente occidental o del Pacífico, los ríos principales son el río Colorado, que nace en las Rocallosas, parte de sus recorridos en los Estados Unidos y al llegar a México sirve como límite fronterizo entre los dos países. Estando aquí pasa por los estados de Sonora y Baja California para desembocar en el Golfo de California. El río Santiago Lerma se origina al pie del Nevado de Toluca y en su cuenca se ubica la región más poblada del país. Desagua en el lago de Chapala, donde se origina el río Santiago, que desemboca en el Océano Pacífico cerca del puerto de San Blas.
El río Balsas nace en el sur de México y atraviesa los estados de Guerrero y Michoacán, desembocando en el Pacífico. La situación de los ríos y lagos de agua dulce en México es crítica, ya que el 94% de estos están contaminados. Las principales fuentes de contaminación y deterioro de estas aguas son las descargas industriales y urbanas, pero también las descargas de la agricultura, por el uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes químicos. En el país, el 70% del agua que se suministra a las ciudades proviene de los ríos y lagos de agua dulce, y esta abastece a 75 millones de personas. Un claro ejemplo de estas graves condiciones son los dos principales lagos del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, las cuales presentan un muy serio deterioro ecológico originado por varios factores como la tala inmoderada, la extracción de tierra de monte, el sobrepastoreo y la contaminación. Debido a todos estos problemas, México se encuentra entre los países con una disponibilidad de agua promedio baja, ubicándose en el lugar 81 a nivel mundial. Algunas de las propuestas más simples que existen para la conservación de los ríos y lagos de agua dulce son: concientizar a la población acerca de la importancia de estos cuerpos de agua, restaurar y conservar la vegetación que crezca en los ríos y lagos de agua dulce, conservar las fuentes como los manantiales y glaciares que alimentan los cuerpos de agua, evitar la deposición de desechos sólidos en estos, no instalar desagües que desemboquen en los cuerpos de agua y evitar el consumo excesivo del agua en las actividades humanas.